¿Qué tal, pescador? Permíteme hacerte una pregunta muy directa. ¿De verdad crees que eres más listo que los peces de tu embalse? Estoy seguro de que la mayoría responderá que sí, por supuesto. Pero, ¿y si te digo que esos peces no solo te oyen llegar, sino que ya se saben de memoria la canción que canta tu señuelo favorito al moverse por el agua? Y lo que es peor, que asocian esa melodía con el peligro, y por eso simplemente te ignoran o directamente huyen. En este video no vamos a hablar de colores mágicos ni de fases lunares. Vamos a desvelar la razón por la que ese señuelo que antes era infalible, ahora parece invisible en el agua. Quédate, porque lo que vas a descubrir hoy puede cambiar para siempre tu forma de elegir qué pones al final de tu línea. Y desde ya te lanzo la pregunta para que vayas pensando. ¿Es posible que estemos subestimando la inteligencia de los peces? Todos tenemos esa caja, o ese compartimento especial en nuestra bolsa de pesca. Es la caja de los asesinos, de los infalibles, y dentro casi siempre hay uno o dos señuelos que son nuestros favoritos absolutos. Ese paseante que nos dio el récord, ese crankbait con el que hicimos una masacre hace 3 años, o ese vinilo que parece tener un imán para los bases. La lógica del pescador es simple. Si funcionó espectacularmente una vez, tiene que funcionar siempre. Nos aferramos a esa idea como a un amuleto de la suerte. Pero el problema es que el embalse, el río o el lago no es el mismo que hace 3 años. La presión de pesca, es decir, la cantidad de pescadores que lanzan sus señuelos en las mismas aguas, ha creado una generación de peces con un doctorado en engaños. Han sido pinchados, han visto a sus compañeros ser capturados y han aprendido a asociar ciertos estímulos con el peligro. Y nosotros, con nuestra fe ciega en el señuelo mágico, seguimos repitiendo el mismo truco una y otra vez, sin darnos cuenta de que el público ya se lo sabe. Primero, hablemos de la firma acústica. Cada señuelo tiene su propia voz, su DNI sonoro. No es solo un trozo de plástico o madera. Piensa en un crankbait. Al recuperarlo, no solo se menea. La pala desplaza agua, creando una vibración de baja frecuencia. Si tiene sonajero o rattle, las bolas de acero, cristal o tungsteno en su interior chocan entre sí y contra las paredes, emitiendo un sonido de alta frecuencia. La combinación de esa vibración y ese claqueteo es única para cada modelo. Un Rapala DT6 no suena igual que un Bomber Fat Free Shad. Un Jack Alaska no tiene la misma canción que un Megabass Griffon. Los peces no solo oyen un ruido, oyen una melodía muy específica que nosotros, con nuestros oídos fuera del agua, apenas podemos imaginar. Esta firma acústica es la primera tarjeta de visita que nuestro señuelo presenta a los depredadores, y es crucial entender que no todos los sonidos son una invitación a comer. Para algunos peces es una alarma de incendios. Ahora, ¿cómo oyen los peces? Es mucho más complejo de lo que pensamos. No se trata solo de un oído interno. Su principal sistema de detección es la línea lateral, ese órgano sensorial que recorre sus flancos. La línea lateral es como una red de sensores ultrasensibles que detectan las más mínimas vibraciones y cambios de presión en el agua. Es como si pudieran tocar a distancia. Cuando tu señuelo se mueve, no solo emite sonido, sino que crea una onda de presión, una estela de vibraciones. Un pez puede sentir la aproximación, la velocidad y hasta el tamaño de tu señuelo mucho antes de verlo, especialmente en aguas tomadas. Es una percepción tridimensional y extremadamente precisa. Por eso, un señuelo ruidoso en un día de calma, en un pequeño charco, puede ser el equivalente a entrar en una biblioteca gritando.
Todos se van a enterar de que estás ahí, y no precisamente para bien. Entender la línea lateral es clave para comprender por qué el silencio, a veces, es el mejor de los sonidos. Aquí entra en juego un concepto psicológico, el condicionamiento clásico. Quizás te suene el experimento de los perros de Pavlov, que salivaban al oír una campana porque la asociaban con la comida. Con los peces ocurre exactamente lo mismo, pero a la inversa. Es un condicionamiento negativo. Imagina un black bass joven y agresivo. Oye por primera vez el clac, clac, clac agudo de un lipless popular. Su instinto le dice comida o competidor y ataca. El resultado: una lucha estresante, un pinchazo en la boca y la experiencia traumática de ser sacado del agua. Si sobrevive y es liberado, su cerebro ha creado una nueva conexión neuronal. Clac, clac, clac es igual a dolor y peligro. La próxima vez que oiga ese sonido exacto, su instinto de supervivencia se activará por encima de su instinto de alimentación. No es que no tenga hambre, es que ha aprendido que ese bocado en particular sale muy, muy caro. Y este aprendizaje es increíblemente rápido y duradero en los depredadores. Visualicemos un escenario real que seguro conoces. Un embalse pequeño o una zona muy concreta y popular, como una recula famosa. Llega el fin de semana. Sábado por la mañana hay 10 barcos y otros 15 pescadores de orilla. ¿Qué señuelo crees que está usando la mayoría? Probablemente los 2 o 3 modelos más populares y efectivos del momento que vieron en YouTube o que les recomendó un amigo. Durante 8 horas, los peces de esa recula están siendo bombardeados constantemente por el mismo tipo de sonido, la misma vibración. Es una auténtica tortura acústica para ellos. Al principio los más inexpertos o agresivos caerán, pero para el mediodía la mayoría de los peces de la zona ya han recibido el máster. Han oído el ruido, han visto a otros peces ser capturados, han sentido el caos. Para cuando llegas tú el domingo por la mañana con el mismo señuelo matador, los peces ya están resabiados. Están escondidos, inactivos y con el oído afinado para detectar esa melodía del peligro y evitarla a toda costa. Hablemos de esa primera generación de peces que aprende la lección. Pensemos en un lucio de buen tamaño, el rey de su apostadero. Un día persigue un jerkbait suspendido con un sonido muy característico, un clonk sordo y grave. Lo ataca, lucha y es devuelto al agua. Ese lucio no olvida. La próxima vez que un señuelo con ese mismo sonido pase por su territorio, su cerebro lo identificará. Puede que no huya, porque es el depredador dominante, pero lo más probable es que lo ignore por completo. Lo seguirá con la mirada, desconfiado, pero no gastará energía en atacar algo que ya ha identificado como una trampa. Este pez educado es el más difícil de capturar y suele ser el ejemplar más grande y deseado. Mientras los pescadores novatos siguen capturando los peces más pequeños e inexpertos con el señuelo de moda, los veteranos saben que para tentar al monstruo del lugar hay que presentarle algo que nunca antes haya oído o visto. Hay que romperle los esquemas. Este comportamiento aprendido no se queda en un solo pez, se propaga. Los peces, especialmente los que se mueven en bancos, como el black bass, se comunican y reaccionan al comportamiento de sus congéneres. Imagina un grupo de bases suspendidos cerca de una estructura. Lanzamos nuestro crankbait ruidoso. Uno de ellos, el que ya fue pinchado la semana anterior, reconoce el sonido y se asusta. Su reacción es instantánea. Un movimiento brusco, un cambio de color, una huida repentina. Este comportamiento de pánico es una señal de alarma para todos los demás peces del grupo.
Aunque ellos nunca hayan sido capturados con ese señuelo, la reacción de pánico de su compañero les dice que algo va mal. Es un mecanismo de defensa colectivo. Por eso a veces, en el primer lance, asustamos a todo el banco sin siquiera darnos cuenta. El sonido de nuestro señuelo no solo ha alertado al pez educado, sino que éste ha servido de pregonero para avisar a todos los demás de que hay peligro cerca. Profundicemos en las frecuencias del sonido. No todos los rattles son iguales, y los peces lo saben. Un sonajero con múltiples bolas de acero pequeñas produce un sonido agudo y de alta frecuencia, muy nervioso. En cambio, un señuelo con una sola bola grande de tungsteno, lo que los americanos llaman one knocker, produce un clonk mucho más grave y rítmico, de baja frecuencia. Un señuelo de madera de balsa, sin sonajero, apenas emite sonido, solo la vibración de su movimiento. Los peces son capaces de distinguir estas diferencias con una precisión asombrosa. En aguas muy frías o con peces muy presionados, un sonido agudo y estridente puede ser contraproducente, mientras que un golpe sordo y grave puede despertar su curiosidad. La clave está en tener un arsenal de señuelos con diferentes perfiles sonoros. Usar siempre el mismo tipo de rattle es como intentar abrir todas las puertas con la misma llave. Tarde o temprano, te encontrarás con una cerradura que no puedes forzar. Ahora vamos a derribar un mito muy extendido, el del color mágico. ¿Cuántas veces has oído o dicho, hoy solo quieren el color chartreuse, o, si no es color percasol, no pican? El color es importante, por supuesto, sobre todo en función de la luz y la claridad del agua. Pero en aguas con mucha presión de pesca, a menudo le damos una importancia desmedida. Un pez que ha aprendido a asociar el sonido de un square bill 1.5 con el peligro, lo va a ignorar sea del color que sea. Le puedes presentar el color más realista y apetitoso del mundo. Pero si su cerebro oye la canción de la trampa, el sistema de alarma anulará la señal de comida. Es como si te ofrecen tu plato favorito, pero huele a veneno. No te lo vas a comer. La próxima vez que tu señuelo estrella no funcione, antes de cambiar a otro del mismo modelo, pero con otro color, prueba a cambiar a un señuelo con un perfil sonoro completamente diferente. Quizás te lleves una sorpresa y quizás te preguntes, ¿hay pruebas científicas de todo esto? La respuesta es un sí rotundo. Aunque no vamos a citar estudios concretos, la comunidad científica de la ictiología lleva décadas estudiando la capacidad de aprendizaje y memoria de los peces. Se ha demostrado en innumerables experimentos de laboratorio y de campo que los peces, especialmente los depredadores superiores como el black bass, el lucio o la trucha, tienen una notable capacidad para aprender de las experiencias negativas y retener esa información durante meses e incluso años. Son capaces de reconocer patrones, formas y, por supuesto, sonidos. No son máquinas de comer con instintos básicos. Son animales salvajes que han sobrevivido y evolucionado gracias a su capacidad de adaptación. Subestimar su inteligencia es el primer y más grave error que puede cometer un pescador deportivo. No estamos pescando criaturas tontas. Estamos en un duelo de astucia contra un oponente que juega en casa y aprende de cada partida. Entonces, ¿cuál es la solución? La estrategia del silencio mortal. Si todo el mundo está haciendo ruido, la mejor manera de destacar es no hacer ninguno. Aquí es donde entran en juego los señuelos silenciosos o silent. Crankbaits sin sonajero, jerkbaits de madera de balsa, swimbaits de vinilo que solo emiten la vibración de su cola.
Imagina la escena. Es un día de alta presión. El agua está como un plato. Lanzas tu ruidoso lipless y nada. Tu compañero lanza un crankbait silencioso, que se mueve de forma seductora pero sin delatar su artificialidad, con un traqueteo constante. Para un bass receloso, esa presentación es mucho más natural y menos amenazante. Es un estímulo nuevo, algo que no tiene asociado a una mala experiencia. De repente, ese pez que ignoraba todo lo demás se lanza a por él. No es magia, es estrategia. Es presentar una pregunta que el pez no sabe responder, y ante la duda, su instinto depredador a menudo toma el control. Tener señuelos silenciosos en tu caja no es una opción, es una necesidad. Pero no todo es el señuelo en sí. También importa, y mucho, cómo lo mueves. La cadencia de recuperación. Piénsalo. La mayoría de los pescadores, sobre todo con crankbaits o spinnerbaits, tienden a hacer una recuperación continua y monótona. Lance, y recoger a una velocidad constante. Este ritmo es predecible y fácil de memorizar para los peces. ¿Cómo podemos romper ese patrón? Variando la recuperación. Haz una pausa de 2 segundos en mitad del recorrido. Dale un tirón brusco con la puntera de la caña. Acelera la velocidad durante un par de vueltas de manivela y luego para en seco. Estos cambios rompen la monotonía sonora y vibratoria del señuelo. Lo hacen parecer más vivo, más errático, como un pez pasto herido de verdad. Un señuelo que se mueve de forma impredecible es mucho más difícil de identificar como una amenaza conocida. Estás cambiando la canción a mitad de la estrofa, y eso puede ser suficiente para confundir al pez y provocar el ataque por pura reacción. El tipo de agua también influye enormemente. Hablemos de la claridad y la profundidad. En aguas cristalinas, la vista es el sentido principal del depredador. El color y la forma del señuelo son primordiales. ¿Pero qué pasa en aguas turbias o tomadas? Aquí, la visibilidad es casi nula. Los peces dependen casi exclusivamente de su línea lateral y su oído para cazar. El sonido y la vibración no son un complemento. Son la única forma que tienen de detectar a sus presas. Esto convierte las aguas turbias en un arma de doble filo. Por un lado, un señuelo ruidoso puede atraer a los peces desde más lejos. Por otro, los peces de estas aguas están aún más afinados para detectar cualquier vibración antinatural o sospechosa. Un exceso de ruido en estas condiciones puede ser incluso más contraproducente que en aguas claras. La clave es encontrar el equilibrio. Un señuelo que desplace suficiente agua para ser detectado, pero con un sonido que no grite «peligro, soy un trozo de plástico». Es un arte sutil. Hagamos un ejercicio de empatía. Intenta pensar como un pez por un momento. Eres un bass de 2 kilos que vive junto a un gran tronco sumergido. Es tu casa, tu zona de caza. Cada sábado, desde el amanecer, empiezas a oír una sinfonía de ruidos extraños. El splash de los señuelos al caer, el zumbido agudo de una spinnerbait, el traqueteo de un crankbait. Al principio, por curiosidad, saliste a ver qué era. Un par de veces atacaste, y una de ellas te engancharon. Ahora ya te sabes la rutina. Oyes ese BCCCZ familiar de la pala de una spinner y ya ni te mueves. Te quedas pegado a tu tronco, esperando a que pase el peligro. Para ti ese sonido no significa comida, significa pescadores, significa estrés. Ahora imagina que en mitad de todo ese ruido pasa algo diferente. Un vinilo pesado que se arrastra lentamente por el fondo, levantando pequeñas nubes de sedimento, sin hacer apenas ruido. Eso sí, se parece a un cangrejo.
Eso sí es una oportunidad real de comida. ¿Ves la diferencia? Y no creas que esto es un secreto. La industria de la pesca lo sabe perfectamente. ¿Por qué crees que cada año las grandes marcas sacan nuevos modelos de señuelos con reclamos como sonido afinado, vibración única o versiones silenciosas de sus clásicos? No es solo marketing para vendernos más cosas. Es una respuesta directa a un problema real. Los peces se están volviendo más listos. Los fabricantes invierten millones en investigación y desarrollo para crear señuelos con nuevas firmas acústicas, con el objetivo de presentar a los peces un estímulo que no hayan oído antes. Buscan ese sonido que reactive a los peces educados. Cuando una marca lanza un señuelo con un sonajero de cristal en vez de acero, o con un sistema de contrapesos que produce un sonido más sordo, lo que están haciendo es darnos nuevas llaves para intentar abrir esas cerraduras que los peces ya han cambiado. Están en la misma carrera armamentística que nosotros. Hasta ahora hemos hablado mucho de señuelos duros, pero ¿qué pasa con los vinilos y otros señuelos blandos? Muchos piensan que son silenciosos, pero no es del todo cierto. También tienen su propia firma sonora y vibratoria. Piensa en una gran cola de tipo paddle tail o shad. Al recuperarla, el movimiento de la cola crea un thump, thump, thump muy característico, una vibración de baja frecuencia que los peces detectan perfectamente con su línea lateral. El chapoteo de un montaje Texas al entrar en el agua, el silbido de una lombriz al ser lanzada con fuerza, todo forma parte del perfil del señuelo. En zonas de altísima presión donde los peces han visto todos los vinilos del mercado, a veces la solución es usar un montaje más sutil. Un eco rig o un wacky, que caen lentamente y tiemblan en el fondo, sin una cola que emita una vibración rítmica y constante. De nuevo, se trata de romper el patrón y presentar algo menos predecible. Y no todo es el señuelo. El ruido lo hacemos nosotros, los pescadores, mucho antes de lanzar. Piensa en un día de calma en la orilla. Si caminas dando pisotones fuertes, esas vibraciones se transmiten por el suelo hasta el agua y alertan a todos los peces cercanos. Si estás en un barco de aluminio y se te caen unos alicates al fondo, el estruendo bajo el agua es tremendo. Abrir y cerrar los tambuchos de forma ruidosa, hablar a gritos con el compañero. Todos estos son sonidos antinaturales que los peces asocian con la presencia humana y, por tanto, con el peligro. Puedes tener el señuelo más sigiloso del mundo, pero si has hecho un escándalo al llegar a tu puesto, los peces ya estarán en modo de alerta máxima y recelosos ante cualquier cosa que lances. La pesca de depredadores, sobre todo de los ejemplares más astutos, empieza por el sigilo. Hay que ser como un cazador, no como un turista ruidoso. Te propongo un experimento muy simple para que lo compruebes por ti mismo. La próxima vez que vayas a tu lugar de pesca habitual, ese que conoces como la palma de tu mano, haz esto. Durante la primera hora, pesca exclusivamente con tu señuelo favorito, ese que usas el 90% de las veces. Úsalo con confianza, como siempre. Anota los resultados. Después, durante la segunda hora, guarda ese señuelo y ata algo completamente diferente. Algo que quizás compraste por impulso y nunca has usado en ese sitio. Idealmente que tenga un perfil sonoro y una vibración opuestos. Si estabas usando un crankbait ruidoso, prueba con un vinilo sin plomar. Si usabas un spinnerbait, prueba con un jerkbait silencioso. Pesca esa segunda hora con la misma intensidad y en los mismos sitios. Compara los resultados. Puede que no pase nada,
pero también puede que te lleves la mayor sorpresa del día y descubras una nueva llave para tu embalse. Por supuesto, siempre hay excepciones que confirman la regla. Hay que tener matices. En un lago gigantesco y con muy poca presión de pesca, es probable que los peces no estén tan educados y reaccionen bien a los señuelos clásicos. En momentos de máxima actividad, como durante un frenesí de alimentación al atardecer, los peces se vuelven menos selectivos y atacan casi cualquier cosa que se mueva. Los peces recién soltados de una repoblación son ingenuos y fáciles de engañar. Pero la realidad del pescador medio, el que pesca los fines de semana en el mismo embalse cerca de su ciudad, es la de la alta presión de pesca. Y en ese escenario, la regla es que los peces aprenden, y lo hacen muy rápido. Confiar en que siempre se darán las condiciones de la excepción es una receta para el fracaso. El pescador inteligente se prepara para el escenario más difícil, no para el más fácil. Debes empezar a ver tu caja de señuelos como una caja de herramientas, no como un museo de trofeos. Cada señuelo es una herramienta con un propósito específico. Tener 20 crankbaits del mismo modelo, en 20 colores diferentes, no es tener variedad. Es tener 20 martillos iguales. La verdadera variedad consiste en tener diferentes herramientas. Necesitas señuelos ruidosos y señuelos silenciosos, señuelos que vibren mucho y otros que apenas se muevan, señuelos que trabajen en la superficie, a media agua y en el fondo. El error es enamorarse de una sola herramienta y tratar de usarla para todo. Ese Old Faithful, ese señuelo fiel, te dio grandes alegrías en el pasado, pero puede que ya no sea la herramienta adecuada para los tornillos de hoy en día, que se han vuelto más duros y difíciles de girar. La adaptación es la mayor virtud de un buen pescador. Y la adaptación empieza por la selección de la herramienta correcta para cada momento. Y la pieza final de este rompecabezas va un paso más allá. No se trata solo de cambiar de un señuelo ruidoso a uno silencioso. Se trata de cambiar el tipo de estímulo. Si en tu embalse todo el mundo ha estado usando durante años crankbaits y lipless con sonajeros de bolas de acero, los peces están condicionados a ese tipo de sonido de alta frecuencia. Quizás la solución no sea un crankbait silencioso, sino un bladed jig o chatterbait. Este señuelo no tiene sonajero, pero su pala metálica produce una vibración errática y potentísima, un sonido completamente diferente. O quizás un spinnerbait con palas de tipo willow, que emiten más destellos y menos vibración que las de tipo colorado. Se trata de analizar qué es lo que los peces están acostumbrados a oír y ver, y presentarles justo lo contrario. Es un juego de ajedrez. Tienes que anticipar su defensa y atacarlos por un flanco que no esperan. Ahí es donde la técnica y el conocimiento del material marcan la diferencia entre un bolo y un día memorable. Así que, en resumen, ¿cuál es la gran revelación de todo esto? Que tu señuelo favorito no se ha roto. No es el color, no es la fase lunar, y probablemente no es mala suerte. La verdad, la que nadie suele decir, es que los peces de tu zona han graduado, han hecho sus deberes, han aprendido de sus errores y de los de sus compañeros, y el sonido de ese señuelo infalible está ahora en su lista negra, marcado con una señal de peligro. Este es el gran giro de guión, pero no te lo tomes como una mala noticia. Tómalo como lo que es, un desafío apasionante. La pesca deja de ser un simple acto de lanzar y recoger para convertirse en un duelo mental, un juego de estrategia contra un oponente que se adapta. Y eso, amigo mío, es mucho más divertido.
Si este video te ha hecho mirar tu caja de señuelos con otros ojos, revienta ese botón de me gusta y suscríbete para más contenido que rompe las reglas de siempre. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final. Ahora la pregunta es para ti, y quiero que me respondas en los comentarios. ¿Cuál es ese señuelo mágico que, de un día para otro, dejó de funcionarte misteriosamente? Vamos a compartir experiencias,